empezar ya esta parte número 2 del bootcamp. ¿Me confirman para poder empezar? Correcto. Entonces, bueno, ya está todo claro. Bien. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bienvenidos a este día número 2 ya del bootcamp de cómo construir un pipeline de datos en AWS. En esta ocasión vamos a ver los servicios y ciertos conceptos fundamentales que tienen cada uno de ellos y cómo forma parte del pipeline de datos y que de alguna manera nos va a permitir construirlo de manera correcta, siguiendo buenas prácticas y obviamente todo dentro del ecosistema de AWS. Sí, la clase sí se va a grabar. Pues bien, en este día número 2 vamos a ver todo lo referente a AWS Glue, el proceso ETL que va a realizar Glue también dentro de ello, y la configuración de Amazon Redshift, una configuración inicial, pero que es muy importante para poder tener ya completo todo el pipeline de datos en AWS. Entonces, de primeras, ahora que ya, o bueno, el día de ayer ya habíamos definido y ya tenemos nuestros datos almacenados en lo que es Amazon S3, surge una nueva necesidad, la cual es cómo sabemos qué contienen estos archivos, o en este caso, este archivo, qué es lo que contiene. Sabemos que es una extensión de un punto JSON, pero no sabemos el contenido que tiene internamente. Y también nos podemos preguntar cómo es que vamos a entender esta estructura sin tener que abrirlo manualmente uno por uno, porque puede darse muchos casos que no solo vamos a tener un solo archivo de un punto JSON, podemos tener un CSV, podemos tener un punto Parquet, podemos tener diferentes tipos de archivos, pero no solo uno, sino en una cantidad exorbitante. Entonces, aquí es donde entra en juego ya el servicio AWS Glue, que es un servicio muy importante dentro del ecosistema de datos en AWS. Glue nos va a permitir descubrir, catalogar y preparar la información que tenemos almacenada para que luego pueda ser utilizada por otros servicios para para realizar consultas, análisis, etc. En este caso, Glue presenta o es un servicio orientado al proceso ETL. Es el proceso o es la definición y ese concepto que habíamos visto el día de ayer, que nos va a permitir extraer y en este caso Glue va a formar parte del tema de transformar toda la información para luego cargarlo y ser esa ayuda en cargar la información al destino. En este caso, Glue nos va a permitir descubrir datos, entender su estructura y transformarlos si es necesario. Ahora, Glue tiene herramientas y componentes internos que son muy importantes y sobre los cuales vamos a ir trabajando y les voy a ir explicando. En este caso, como primer componente o herramienta clave que tiene Glue son los crawlers. Un crawler es una herramienta que nos va a permitir inferir esquemas y las estructuras automáticamente de una fuente de datos. Es decir, nos va a permitir abstraer todo el concepto, la estructura, los metadatos del origen de datos sobre el cual vamos a trabajar. El Data Catalog, por otro lado, es la herramienta que nos va a permitir almacenar de forma centralizada los metadatos que vamos a obtener gracias al crawler. Y obviamente estos componentes se van a relacionar mucho entre sí porque uno va a depender del otro para que Glue pueda realizar su función de manera correcta. En este caso, el Data Catalog va a contener una base de datos catalogada y tablas internamente, pero estas tablas no almacenan como tal información, sino solo se va a trabajar sobre los metadatos. Es decir, Glue no va a traer los datos, no los vamos a utilizar directamente, sino
vamos a trabajar sobre esos metadatos, pero estos metadatos como tal, de alguna manera, se infieren del origen, lo cual nos permite trabajar sobre ellos, ¿ok? Y bueno, la herramienta primordial que también vamos a ver durante este día es Glue Studio. Glue Studio es una interfaz visual para poder diseñar procesos ETL o todo el tema de la manipulación de datos sin necesidad de escribir código complejo. Porque podemos decir, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a utilizar AWS si puedo realizarlo con código, ya sea con Python, con PySpark, Scala, etcétera, si en caso estamos utilizando Databricks? Pero Glue, al formar parte del ecosistema de AWS, ya nos permite integrar todas sus herramientas a la infraestructura dentro de un proyecto de AWS. Es decir, no vamos a depender de un proveedor externo para hacer una transformación de datos, sino netamente en AWS podemos realizarlo. Ahora bien, Glue, una recomendación que les puedo brindar es que Glue solo es útil para realizar tipos de transformaciones o procesos ETL mm, básicos e intermedios, porque sé que existen procesos ETL en donde ya la interfaz visual no ayuda mucho porque tiene una limitante, ¿ok? Para este tipo de casos, para casos más complejos, utilizamos lo que es Amazon Elastic Map Reduce o EMR, el cual es un servicio que de alguna manera nos permite instalar o utilizar servicios o aplicaciones de procesamiento de datos a gran escala o procesamiento de Big Data, como lo es Spark, Apache Hadoop, etcétera. Para este tipo de casos, para esta complejidad, donde no solo se limita a utilizar una interacción entre nodos, como lo hace Glue, está este servicio que es Amazon EMR. Entonces, vamos a ir directamente ya a lo que es AWS. Recuerden que ayer ya habíamos creado nuestra cuenta y bueno, dentro de ello ya vamos a poder crear lo que es todo esta parte de AWS Glue. Primero, vamos a acceder al servicio de AWS Glue. Bueno, espero que estén a la par conmigo y si en caso se pierdan me pueden hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. Ahora, ojo, hay que tener en cuenta algo. Vamos a tener que darnos, o hay que siempre estar al pendiente sobre qué región estamos trabajando. ¿Por qué? Porque si en caso alguien está trabajando en norte de Virginia y ve que estamos utilizando la región de Ohio y se cambia, la configuración o todo el tema que hemos realizado anteriormente puede generar algún tipo de error y no pueden comunicarse correctamente los servicios, ¿ok? Porque muchas veces me ha sucedido. En este caso, yo estaba trabajando sobre la región de Ohio, estaba utilizando Glue, pero tenía otros servicios que accedían a él y estaban en otra región y no había una conexión correcta. Es por eso que debemos tener en cuenta que sobre qué región vamos a trabajar. En este caso estamos trabajando inicialmente desde Ohio, la región de Ohio y la región obviamente de US2, ¿ok? ¿Y cómo vamos a verificar también que en S3, al momento de haber creado nuestro bucket, podemos verificar que la región en la que se encuentra es Ohio y eso está bien? IAM es un servicio global, así que no importa en la región que nos encontremos, igual IAM va a funcionar, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, accedemos a AWS Glue, nos damos cuenta que estamos en la región de Ohio y listo. Accedemos a Glue. Bueno, como primera parte, en este caso, vamos a preparar toda la parte de catalogación, ¿ok? Por ejemplo, podemos ver esta animación que he realizado, en donde esto es lo que permite realizar el crawler de AWS Glue. Primero, va hacia el origen de datos, extrae todo su esquema, todas las columnas, los tipos de datos que maneja, etcétera. Lo retorna a AWS a Glue y una vez dentro de Glue ya lo almacena en la base de datos catalogada que también es parte de AWS Glue. ¿Ven cómo es el proceso?
va a Amazon S3, en este caso de nuestro proyecto, regresa a Glue y Glue lo vuelve a almacenar en una tabla dentro de una base de datos catalogada en lo que es AWS Glue, que eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el primer paso para nosotros utilizar AWS Glue y sobre todo en este pipeline de datos? Ustedes dirán, ¿sabes qué? Yo puedo empezar por el crawler. Bueno, está bien, es una forma, pero si seguimos el orden, nos vamos a dar cuenta que al momento de nosotros crear el crawler, no va a haber dónde se almacena la información. Por ello, primero debemos crear la base de datos catalogada. En este caso, el nombre que le vamos a dar a la base de datos catalogadas va a ser dbproject s3 Glue Redshift. Vamos a ir al servicio de AWS Glue. Estamos ya en su dashboard principal. Nos vamos a dirigir a la sección de Data Catalog y nos vamos a ir a la opción de bases de datos. ¿Ok? En este caso no tenemos ninguna base de datos creada, por ende vamos a crear una desde cero. Vamos a darle a agregar base de datos. Esta es la base de datos que vamos a crear para poder almacenar la información o los metadatos y el esquema inferido gracias a Crawler que proviene desde S3. Entonces, el nombre de la base de datos catalogada va a ser dbproject s3 glue redshift. No vamos a dar una descripción, los demás campos los vamos a dejar por defecto. Y procedemos a crear la base de datos catalogada dentro de AWS Glue. ¿Ok? Creamos la base de datos catalogada y listo. Ya está creada nuestra base de datos. Ahora regresamos al segundo punto o al segundo paso. Recién vamos a poder crear el crawler. ¿Ok? Pues bien, el crawler en este caso lo vamos a denominar crawler project S3 Glue Redshift. A ver, en este caso, ya. Crawler Project S3 Glue Redshift. Nos vamos a dirigir también al apartado de Data Catalog, pero en esta opción nos vamos a ir a Crawlers. No tenemos ningún crawler creado inicialmente, vamos a crear uno nuevo. Vamos a darle la opción de Create Crawler. Como vuelvo a repetir, esta herramienta de AWS Glue nos va a permitir inferir el esquema del origen de datos que vamos a utilizar. Por ende, el nombre, en este caso el nombre del crawler va a ser este, crawler project S3 Glue Redshift. Vamos a darle a siguiente. En este caso, crawler nos va a pedir un origen de datos de destino. Es decir, crawler siempre va a necesitar una fuente de datos sobre el cual inferir. En este caso, nosotros ya habíamos definido un bucket en S3, ya habíamos subido el archivo sales.json en S3, y lo único que al momento que nos pide crear el crawler, nos pide jalar esa fuente de datos. ¿Ok? Entonces, acá nos pide, ¿existe una base de datos, bueno, una tabla en Glue de donde va a permitir obtener esa información? Pues no, porque no tenemos inicialmente una, pero sí tenemos un origen de datos, en donde es S3. Vamos a darle a agregar origen de datos. En este caso, el origen de datos va a ser S3, puede ser desde cualquier otro servicio o otro tipo de recurso de fuente de datos de origen. En este caso, la conexión de red es para ser utilizado con buckets de S3 a nivel regional o a nivel de otras cuentas que ya estén configuradas internamente, ¿no? Nosotros nos vamos a elegir por el bucket local que tenemos en nuestra cuenta de AWS. Así que elegimos en esta cuenta y vamos a darle a buscar en S3. Como solo tenemos solo un bucket, vamos a acceder a ello y vamos a seleccionar el archivo salestest.json. Lo vamos a elegir, los demás campos los dejamos por defecto y vamos a agregar el origen de datos desde S3, que es donde el crawler va a permitir inferir todo el esquema de este origen de datos. Vamos a darle a siguiente. En este caso, el rol de IAM es el rol que habíamos creado también el día de ayer y el cual tiene esas políticas personalizadas que el servicio de Glue va a utilizar en toda esta etapa. ¿Ok? Entonces, como el rol que habíamos creado ayer se llama Role Project S3 Glue Redshift, tiene las políticas personalizadas que le habíamos creado también y lo vamos a elegir. Entonces, le vamos a dar a siguiente y obviamente acá
acá era donde entraba se podría decir ¿qué es lo que debemos crear primero? Si el crawler o la base de datos catalogada de no, pues como les había dicho, debíamos primero crear la base de datos catalogada, ya lo habíamos hecho, acá solo vamos a actualizar y esta opción es donde el crawler va a almacenar la información o el esquema, perdón, del origen de datos en esta base de datos catalogada. Sin embargo, el crawler al momento de ejecutarse nos va a crear la tabla, porque nos va a crear una tabla donde va a almacenar esos metadatos y ese esquema del origen de datos, nos va a crear una tabla con el mismo nombre. Pero si nosotros queremos agregarle un prefijo al nombre de la tabla, porque va a provenir del nombre del archivo que hemos elegido, pues simplemente lo vamos a poder agregar con un tb, de un table, o un barra baja, ¿ok? Para poder mantener ese prefijo y entender que la tabla que se ha creado va a empezar con tb-bajo. Y esto también nos va a ayudar al momento de conectarnos con Redshift y procesar todos estos datos, ¿ok? Entonces, vamos a agregarle un prefijo al origen de datos que va a inferir el crawler que estamos creando, un tb y un barra baja, y le vamos a dar en siguiente. Vamos a revisar todas las configuraciones que hemos realizado para crear este crawler y le damos en crear crawler. Ahora, mientras el crawler se está creando, el siguiente paso, ¿cuál es? Ejecutar el crawler. Este paso es muy importante porque al ejecutar ya el crawler, automáticamente, como les había mencionado anteriormente, se va a crear una tabla referente a nuestra fuente de datos origen. Es decir, todos los datos de S3 ya van a ser inferidos, sus metadatos, sus tipos de datos, sus columnas, etcétera, y van a y van a poder ser almacenados en esta base catalogada dentro de AWS Glue. Pues entonces vamos a ir a los crawlers, vamos a ir de nuevo a la opción, en este caso actualizamos porque ya se ha creado el crawler, vamos a darle a seleccionar y le vamos a dar a ejecutar el crawler. Entonces, esperamos que el crawler se ejecute y bueno, mientras esperamos que el crawler se ejecute, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, o tal vez se han perdido en algún punto para solventarlos antes de que se cree el crawler y verificar que se ha creado correctamente la tabla. Ya, el nombre del crawler es este, Crawler Project S3. Yo también lo voy a dejar en el grupo, a ver si está. Ese es el nombre del crawler. Sí, de ahí, obviamente, el nombre del crawler. Elegimos la fuente de datos de origen, que en este caso es el archivo JSON, que se encuentra en nuestro backend de S3. A ver, una pregunta, Martín. Dime. Yo quería preguntar si hay que hacer un crawler para cada archivo o se puede apuntar a una carpeta. También se puede apuntar a una carpeta, Ok, y porque ahí iría a buscar todos los archivos, por ejemplo, que tenga esa carpeta y crearía una tabla por cada archivo o metería todo en una misma en una misma tabla. al momento de crear el crawler, no sé si te... mira, vamos a poner por ejemplo. Al momento que nosotros agregamos un origen de datos, por ejemplo, nosotros podemos elegir el bucket puro. Y acá es donde ya nosotros podemos especificar si vamos a agregar subfolders dentro de la carpeta. Es decir, si yo en mi carpeta tengo miles de archivos, pues yo puedo poner acá un path o un, una expresión regular que me diga, ¿sabes qué? Yo quiero que extraigas de toda esta información todos los metadatos de todos los archivos. ¿Ok? Ok, ok, ok. El table name del prefijo es tb-bajo. Aquí también lo voy a agregar. A ver, vamos a ver. Creo que había salido algún error. Vamos a ver igual.
Todo acá vamos a solucionarlo. Cualquier error que pueda, suceder, lo vamos a solucionar, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice? Crawler, error. Servicio principal. Glue.amazonaws.com no está autorizado para este rendimiento. No tiene la acción para crear eventos de logs y cargarlos en el recurso. En este caso, ¿se acuerdan que el día de ayer les dije que, a ver, si regresamos a la PPT de ayer, ¿se acuerdan que les dije que esta política era necesaria? No sé si tomaron, se dieron cuenta que nosotros, si vamos al servicio de YAM, vamos a verificar nuestro rol. A ver, vamos a nuestro rol que habíamos creado el día de ayer. Como podemos ver, acá intencionalmente no le agregamos esta política de permiso. ¿Ok? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ver cuál es el error que puede causar AWS Glue en este punto o en el punto del proceso ETL. Entonces, este permiso o esta política de AWS Glue Service Role era lo que ayer les mencionaba, que internamente los servicios de AWS Glue de alguna manera están conectados internamente entre ellos y algunos dependen de otros servicios para su funcionamiento. Solo que esos recursos que los servicios, en este caso Glue, necesita de AWS Glue, están ocultos para nosotros. Y internamente los servicios dicen, ¿sabes qué, Glue? ¿Sabes qué? S3, yo Glue necesito de 2 buckets en S3 necesarios para realizar todo el tema de scripts, para ejecutar mis nodos, para ejecutar mis crawlers, etcétera. Es por eso que este error sale, porque no tenemos en el rol que le hemos agregado al crawler, el, no tiene esta política de AWS Glue Service Role. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a agregar a la política personalizada que habíamos creado y vamos a agregarle esta política que habíamos mencionado que lo íbamos a dejar intencionalmente sin colocarlo, pero esta vez lo vamos a agregar porque ya nos lanzó el primer error. Si el error no ocurre aquí, va a ocurrir más adelante en el proceso de TL, pero este era la primera barrera, por así decirlo, en donde el error iba a salir gracias a que no se encontraba esa política dentro del rol. Entonces, vamos a ir a la política personalizada, perdón, al rol, y le vamos a agregar la política que es completamente administrada por AWS. Vamos a buscar el nombre y se encuentra acá. Entonces, agregamos el permiso y listo. Ya tenemos esta política personalizada junto con la política administrada de AWS para este rol que utiliza AWS Glue. Entonces, si regresamos en esta parte, ya podemos rectificar que todo va a funcionar correctamente. Entonces, vamos a ejecutar de nuevo el crawler. En caso vuelva a salir error el crawler, lo que podríamos hacer es cerrar sesión e iniciar nuevamente, ¿ok? Para que pueda ejecutarse sin ningún problema y los permisos puedan reiniciarse y el servicio esté completamente en funcionamiento, ¿ok? A ver, dice, en la parte de seguridad se hacía clic en alguna otra opción o solo Next. ¿En cuál parte? ¿En el crawler o en la base de datos catalogada? Creo que te refieres al crawler. A ver, crawler. A ver, vamos a ver, example. Siguiente, acá agregamos el origen de datos. Sales test.json, agregamos. Siguiente, acá. Ah, en la seguridad. No, lo dejamos por defecto. ¿Ok? Esto es solo para el tema de encriptación, por una configuración de seguridad, pero esto es opcional, ¿ok? Acá seleccionamos el rol, obviamente. Si le vamos a cancelar nuevamente, listo. Esperemos que el crawler termine de ejecutar. Y no sé si tienen alguna otra duda.
para poder solventarla. Ya, asociar la política del rol. Ya. A ver, el día de ayer habíamos creado un rol que iba a utilizar Glue, ¿cierto? Ahora, Glue, este rol es muy importante porque le va a permitir conectarse con los buckets que están almacenados en S3, con la base de datos de Data Warehouse de Amazon Redshift también, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y las políticas inicialmente que se tenía en este rol era solo la política personalizada de Glue que teníamos, ¿ok? Que era la siguiente, me parece. Era esta, ¿ok? Ahora, ayer intencionalmente no agregamos esta otra política que era administrada por AWS Glue, debido a que queríamos ver cuáles eran los errores que podrían salir si en caso esta política no era necesaria, ¿ok? Ahora, esta política la hemos agregado porque internamente, vuelvo a repetir, los servicios de AWS se conectan entre ellos. Y el error que acabamos de ver en el crawler era ese, que Glue necesita, aparte de nuestro bucket, en frente al cual habíamos definido en la política personalizada, necesita otros buckets ocultos e internos de S3 para su funcionamiento adecuado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros inicialmente habíamos definido que Glue solo acceda al bucket del origen de datos y todos los otros buckets que tenga, incluso ocultos o no ocultos, no los tome en cuenta. ¿Sabes qué? Yo con ustedes no me voy a relacionar, no los quiero a ustedes, solo voy a querer el bucket con el dato o con el archivo de origen que necesito para mi proyecto. Pero esto es un error y ya lo hemos comprobado ahorita que el rol sí o sí va a necesitar que esta política de AWS Glue Service Role se adhiera al rol que hemos creado, aunque siga el principio del mínimo privilegio, porque los servicios de AWS se conectan internamente entre ellos para poder funcionar adecuadamente, ¿ok? A ver qué dice, esa política se podía haber agregado el JSON de la política Glue personalizada. Te refieres a la estructura JSON, ¿cierto? Cuando yo lo vi todo este tema del rol de IAM con la política, yo lo estaba haciendo uno por uno, porque, por ejemplo, yo ponía de la política de esta administrada por Glue, colocaba esta acción y vuelta me salía otro error que necesitaba agregar esta acción. Y vuelta tenía que agregar otra acción porque me salían errores, estos errores. Ahora, para no llenar por completo esta política dentro de esta otra, es por eso que preferí utilizar la política administrada por AWS, porque de alguna manera ya me simplifica la vida y me simplifica la manera de organizar las políticas dentro de un rol para que no todo esté dentro de una sola política. No sé si me dejo entender. Es como cuando alguien desarrolla software y todo el código lo mete en un solo archivo y prácticamente toda la función es el sistema completo. ¿Entiende? Ya, es por eso que se prefiere también en temas de infraestructura cloud separar esas responsabilidades y sobre todo si es en el tema de IAM, poder tener una jerarquía en ellos y no mezclar todos con todos. ¿Me entiende? Ok, vamos a ver respecto al crawler y como pueden ver, acá ya se ha ejecutado correctamente. ¿Por qué? Porque antes no teníamos esta política, pero ahora ya la tenemos. Así que el crawler se ejecutó correctamente porque Glue internamente dijo, ¿sabes qué? Yo necesito de más buckets adicional al que es de mi origen de datos para poder funcionar con normalidad. Entonces, como ya hemos agregado esa política, se actualizó internamente, el crawler se ejecutó correctamente y si verificamos la base de datos catalogada que habíamos creado, está normal, pero esta internamente tiene tablas. Así que si accedemos a ella, tenemos esta tabla creada a partir del crawler que inferió el esquema, las columnas y los tipos de datos de la fuente de datos de origen.
Como podemos ver, acá se ha agregado también el prefijo del nombre que le habíamos puesto, como un tv barra baja, el nombre del archivo, y listo. Ya tenemos nuestra tabla que infiere, o que gracias al crawler, infiere todos los metadatos, las columnas y los tipos de datos de nuestra fuente de datos de origen. Entonces, ya tenemos estos 3 puntos. Vamos a regresar a la PPT actual. Ya hicimos el paso A, crear la base de datos catalogada. El paso B, crear el crawler. El paso C, ejecutar el crawler correctamente. Y ahora lo que sigue, y bueno, podemos ver de nuevo la simulación. Glue, lo que hizo, el crawler lo que hizo fue ir a S3, inferir su esquema, traer sus tipos de datos, sus columnas, regresar a Glue y almacenarlo en la base de datos catalogada de AWS Glue. Entonces, siguiendo con el pipeline de datos, el siguiente paso, una vez ya creado el crawler, una vez ya inferido el esquema de datos, los tipos de datos, las columnas, los metadatos de nuestra fuente de datos de origen, vamos a ir ahora sí a crear el Visual ETL en Glue. ¿Ok? No nos vamos a guiar tanto de la PPT, bueno, sí, pero no mucho. Vamos a ir ahora, ya creamos la base de datos catalogada, ya hemos creado el crawler, ahora nos vamos a ir a la parte de Visual ETL, en esta parte de acá. ¿Ok? Aquí es donde vamos a definir todo nuestro Visual ETL o nuestro proceso ETL de manera visual, o sea, interactuando mediante una UI para poder transformar correctamente y de alguna manera formatear esos datos que sean consistentes, íntegros y verídicos. ¿Ok? Pues bien, vamos a darle, en este caso Glue Studio, hay diferentes formas de crear un job o un proceso ETL interno que vamos a realizar dentro de Glue Studio, que es mediante el visual, que es lo que vamos a realizar ahora, mediante un notebook, que los que hemos utilizado, los que han utilizado Jupyter Notebook, con el tema de Python, Pandas, Polars o PySpark también, los notebooks podemos crear scripts en base a código, pero una recomendación es que si vamos a utilizar notebooks con código, ya sea en Python, en PySpark, Glue Studio no les recomiendo porque tiene sintaxis que van a decir, ¿sabes qué? Quiero esta sintaxis para que puedas conectarte a S3 y va a haber mucho código por detrás, ¿ok? Si queremos utilizar notebooks, es preferible crear nosotros nuestro propio notebook en nuestra máquina local y utilizando Amazon EMR, como ya les había mencionado, podemos pasar ese archivo a Amazon EMR y EMR solo lo que va a hacer es ejecutar una aplicación, por ejemplo, Apache Spark, con todo el código que ya habíamos realizado en nuestra máquina local, lo ejecuta y listo, ya está. Entonces, vamos a utilizar el Visual ETL, en este caso de AWS Glue. Y como primer punto, bueno, siguiendo ya todo el tema de la PPT, valga la redundancia, bueno, el primer punto vamos a elegir siempre el nodo de origen. ¿Por qué? Porque para un proceso ETL, ¿cuáles son sus 3 fases principales? Pues, ¿de dónde voy a sacar la información? De mi origen. ¿Dónde la voy a almacenar? De mi destino. ¿Y qué voy a hacer para que mi información de origen llegue a mi destino? ¿La voy a transformar? ¿La voy a preparar? Etcétera. Pues bien, esto es lo que vamos a hacer. Primero, vamos a ver toda la interfaz de Visual ETL dentro de Glue para poder asimilar y tener una idea de cómo utilizarla en próximos proyectos. ¿Ok? Primero, acá obviamente vamos a ponerle el nombre a nuestro Visual ETL. Vamos a ponerlo Visual ETL, Visual ETL, Bootcamp. ¿Ok? Primeras secciones. Cuando nosotros vamos a crear un Visual ETL, vamos a necesitar sí o sí un rol de IAM. ¿Cuál va a ser ese rol de IAM? El rol que habíamos creado el día de ayer. ¿Por qué? Porque Glue sí o sí va a necesitar utilizar un rol ¿para qué? Para conectarse con S3, para conectarse con Redshift y para conectarse con otros servicios que vamos a ver más adelante. Entonces, nos vamos a dirigir a la parte de detalles del job. En esta parte de detalles del job tenemos el nombre que le habíamos ingresado anteriormente
Y tenemos en esta parte el rol de IAM. Aquí, esta es una configuración muy importante porque si no lo seleccionamos, al momento de yo, por ejemplo, voy a agregar acá un nodo, voy acá a, no sé, a elegir cualquier opción, no me va a permitir porque no tengo el rol de IAM muy colocado correctamente, ¿ok? Entonces, esto de acá todavía no lo vamos a ver. Vamos a borrarlo, listo. Vamos a ir al rol a la parte de Job Details del Visual ETL. Entonces, vamos a elegir el rol de IAM que habíamos creado el día de ayer. Role Project S3 Glue Redshift y listo. Una recomendación también que les puedo brindar es que cada vez que ustedes realicen una acción, una configuración dentro de su Visual ETL de AWS Glue, siempre le llegan a la parte de Save. ¿Por qué es importante esto? Porque supongamos que ustedes tengan 10, 20 nodos que realicen ciertas acciones, decisiones, preparación de datos, etcétera, y que no le hayan dado save y se hayan tomado 1 hora o 2 horas en preparar todo esto, y al momento que ustedes le dan refresh, por ejemplo, miren, yo voy a ir a darle acá, supongamos que ya tengo configurado todo, pero si yo no le doy a save y sin querer le doy un refresh o mi navegador se da un refresh automático, ¿qué va a pasar? Todo se va a resetear y se va a borrar absolutamente todo lo que han hecho. Así que una recomendación es de cada acción que hagan, denle saves ahí nomás, porque si no quieren pasar de nuevo 2 horas en realizar todo lo que han hecho, pues no le hagan saves entonces. ¿Ok? Entonces, primeras configuraciones, nombre del Visual ETL y la elección del rol de IAM que hemos creado el día de ayer. ¿Ok? Listo. Estas otras versiones ya son parte de la configuración interna que el Visual ETL va a utilizar. En esta parte no lo vamos a tocar. Y nos vamos a ir directamente a utilizar ya los nodos y el proceso ETL, o la parte de la transformación dentro de AWS Glue. ¿Ok? Entonces, ya hemos elegido el rol de IAM. Ahora, el primer nodo de origen, porque vamos a trabajar sobre la fase 1, el nodo de origen, vamos a elegir AWS Glue Data Catalog. ¿Ok? ¿Por qué Data Catalog? Porque previamente habíamos creado una base de datos catalogada. Previamente habíamos ejecutado un crawler para que al momento de ejecutarse pueda inferir los datos y la fuente de origen y los pueda transformar en una tabla. ¿Ok? Es por eso que vamos a elegir en nuestro Visual ETL como nodo de origen una, en este caso el nodo de origen va a ser AWS Glue Data Catalog. ¿Ok? Ahora me dirán, o se preguntarán, ¿sabes qué? Pero, ¿por qué hemos hecho todo este proceso de AWS Glue Data Catalog y no hemos elegido directamente S3? Una recomendación que siempre les puedo brindar es que mientras menos, en este caso, pasos puedan realizar para transformar información, el rendimiento va a ser óptimo. Porque mientras más pasos realicen, y obviamente, si es una información de 10 megabytes, no se va a sentir mucho, pero supongamos que sean 5, 10, 20 gigas o incluso lleguen a teras, ahí la información, ahí obviamente el momento de elaborar el Visual ETL, el rendimiento no va a ser óptimo. Por eso, ya tenemos una vez inferido los datos de la fuente de origen, que obviamente S3 no los trae de manera correcta, pero gracias a Glue, al Data Catalog, ya es como ese intermediario que te dice, ¿sabes qué? Toda esta información yo la voy a pegar, por eso es que su nombre es Glue, porque jala la información, le infiere y la pega como tal, por así decirlo, y nosotros somos lo que vamos a utilizarlo a través de este Visual ETL. Por eso es que elegimos Glue AWS Glue Data Catalog como una fuente confiable, una fuente que infiere correctamente la información sin que nosotros actuemos de manera manual. Porque, vuelvo a repetir, si yo elijo AWS S3, Amazon S3, yo voy a tener que hacer pasos de, ¿sabes qué? Tengo estos tipos de datos, yo lo voy a convertir de manera manual. Voy a inferir qué tipos de datos son, sus columnas, etcétera. Pero para eso está AWS en el tema de la base de datos catalogada. Entonces, en el primer nodo de origen, porque tenemos diferentes nodos. Tenemos nodos de origen para ver de dónde proviene la fuente de datos. Tenemos los nodos de transformación que los vamos a utilizar porque nos va a permitir cambiar esquemas, preparar todo el tema de la información.
Y tenemos los nodos de destino, donde se va a almacenar esta información transformada. Entonces, tenemos el nodo de origen, AWS Glue Data Catalog. En este caso, como hemos creado ya una base de datos catalogada, la vamos a elegir, DB Project S3 Glue Redshift. Vamos a elegir una tabla. En este caso, esta advertencia no sale porque aún no tenemos una tabla elegida para que se pueda previsualizar la información, porque eso es lo bueno de AWS Glue y lo que le mencionaba ayer. Cada nodo que nosotros configuremos correctamente va a haber una previsualización de la información que estemos manipulando. Entonces, vamos a elegir aquí la tabla que hemos creado en la base de datos catalogada, que se llama TB Sales Test JSON. Acá está correctamente lista. Entonces, ya hemos elegido la fuente de datos de origen. En este caso es un nodo de origen que proviene de una base de datos catalogada en AWS Glue. Y aquí vamos a ver una preview de los datos que van a provenir de S3. Porque recordemos, Glue no trae la información de S3, sino infiere su esquema y nos permite mostrar sus metadatos. La información se queda en S3, pero Glue es la que nos permite actuar sobre ellos y él actúa como un intermediario, ¿ok? Entonces, acá tenemos un preview de los datos desde S3. Voy a expandir esta pantalla y como vemos, acá hay datos inconsistentes, vemos datos nulos por aquí, vemos datos nulos por acá, vemos parte de información inconsistente. Es por eso que yo he preparado ese JSON para ejemplificar mejor todos los nodos que vamos a utilizar en el Visual ETL, ¿ok? Entonces, ya hicimos toda la fase 1 del nodo de origen. Ahora, como siempre les recomiendo, guarden el estado de la configuración. Es que sí, lo voy a guardar. Y listo. Vamos a regresar al slide. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es ya elegir entre los nodos de transformación todo un flujo para transformar correctamente la información. En este caso, vamos a utilizar el tema de data grounding o manipulación de datos. Este proceso es esencial para poder garantizar la calidad de la información que vamos a almacenar en el destino. Es decir, nos va a permitir eliminar nulos, duplicados, realizar ciertos casteos de la información, etc. Ahora, ¿alguna duda que puedan tener en este momento? Es que, ¿por dónde empiezo? Siempre se ha visto en videos tutoriales o no sé si han visto publicaciones así que dicen, ¿sabes qué? Tú debes empezar por los datos nulos, tú debes empezar no por los datos duplicados, no que debes realizar una imputación de datos, etcétera. Pero yo siempre tengo esta forma de transformar la información, empezando desde los datos nulos, datos duplicados y las demás transformaciones que se puedan realizar, porque esa es mi manera de transformar la información. Ahora, pueden existir varias formas, pero las dos primeras, en este caso, eliminar los nulos y luego los duplicados, es primordial. ¿Por qué les digo esto? Porque si en este caso no eliminamos los datos nulos van a mantenerse ahí. Supongamos, nosotros primero eliminamos los datos duplicados, ¿ok? Supongamos que tenemos un cliente con un ID 1, está repetido 3 veces. Y más abajo tenemos información nula también. ¿Qué vamos a hacer? Si eliminamos los nulos, o perdón, los duplicados, la información nula aún se va a quedar. Y esa información nula, supongamos que nadie lo toma en cuenta y se siga transformando en la información y al momento que van a analizarla, hay información nula. Entonces, el proceso ETL falló. La transformación o la manipulación de datos fue el error. No, el error fue el proceso de cómo nosotros vamos a transformar la información. ¿Ok? Por eso es siempre importante manejar primero los datos nulos, eliminarlos, o va a depender del objetivo sobre el cual vamos a trabajar, porque muchas veces los datos nulos se imputan, es decir, se adhieren o se transforman en este caso, se adhieren a la media, a la mediana de la columna sobre la cual aparecen esos datos nulos. Por ejemplo, si hay nulos en la edad, pues todos se van a imputar a la edad media, etcétera. Pero para filas nulas se deben eliminar.
Y ese es el primer paso que vamos a realizar. Por aquí estoy viendo el chat. El nombre de la base de datos catalogada es BB, a ver, es esta. DB Project S3, Blue S3. Voy a enviarte el nombre por el chat, ¿ok? Mientras voy enviando el nombre de la base de datos, no sé si tienen alguna duda para seguir avanzando, porque en esta parte sí vamos a tomarnos un poquito de tiempo. ¿Tienen alguna duda o está todo claro? Pues bien, vamos a seguir, ¿ok? Entonces, en los nodos de transformación, el primer paso que vamos a elegir es vamos a remover las filas nulas, ¿ok? Vamos a ir al Visual ETL. Vamos a acceder ya a nuestro Visual ETL que ya tenemos previamente creado, con nuestro nodo configurado, nodo de origen configurado correctamente. Ahora, cada vez que nosotros elijamos un nodo, debemos conectarlo al anterior. En este caso, yo selecciono este nodo de origen. Y como primer paso, para los nodos de transformación, voy a eliminar los nulos. Entonces voy a acceder al nodo remove null rows para eliminar las filas nulas. Este es el primer paso que se hace para la manipulación de datos correcta. Es a remover los nulos, las filas nulas. Y como había mencionado, siempre a AWS Glue nos va a mostrar una previsualización de la información que se va transformando en cada nodo. Por ejemplo, acá vemos esta fila nula. No sé si la podemos observar. Todo acá hay una fila nula, ¿ok? Pero si pasamos al nodo donde se removieron todos los nulos, ya no se va a encontrar. No sé si lo pueden observar aquí. Ya no hay filas nulas. Filas nulas son filas en su totalidad que tienen un null, 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 ¿ok? Entonces, ¿cuál es el segundo nodo que vamos a elegir? Pues eliminar los duplicados. Vamos a darle en la parte de los nodos de transformers. Vamos a elegir el nodo de drop duplicates. Drop duplicates. Entonces, vamos a eliminar los duplicados. Vamos a previsualizar cómo se va transformando la información. En este caso, de acá. Acá vemos datos duplicados. En esta parte del nodo de remover filas nulas, podemos observar que si hay duplicados, por ejemplo, el 3001 se repite. Y si vamos al nodo de eliminar duplicados, podemos ver que ya todos los datos son únicos. ¿Ok? Listo, entonces. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? En este siguiente paso vamos a elegir una query. Vamos a agregar columnas, vamos a, de alguna manera, convertir con SQL ciertas columnas que con los nodos de glue, así puros, como estos, como la remoción de nulos o drop duplicates, no se pueden realizar. En este caso vamos a elegir la query de SQL query, SQL query, aquí. Y este SQL query nos va a permitir realizar una transformación de datos, pero utilizando el lenguaje SQL, ¿ok? En este caso, todo lo que nosotros podamos modificar mediante una query se van a reflejar también, ¿no? Como una vista, como unos datos previsualizados. Ahora, bueno, yo he preparado esta query la tengo en este recurso. Sí, al ejecutar la query, el crawler, se tiene que crear la tabla de manera automática. ¿Ok? Entonces, vamos a ir al nodo de... a ver, ya, listo. Estamos aquí en este nodo. En este nodo vamos a elegir esta query y la cual le voy a pasar. Esta query es la que vamos a utilizar para poder manejar correctamente la información que aún hay inconsistente, ¿ok? Pues vamos a copiar esa query que les he enviado. Vamos a seleccionar y lo vamos a pegar. Y va a haber también una previsualización de lo que se va a realizar, que es lo que se realizó en este nodo.
Entonces, a ver, se ejecutó exitosamente, pero no me creó la tabla. A ver, ¿en qué parte te encuentras en la ejecución del crawler? Vamos a dejar por un momento esta query y ya le voy a explicar qué más podemos agregar. Vamos a darle a guardar. Vamos a darle al crawler. Has colocado correctamente el rol de IAM. Has, de alguna manera, seleccionado correctamente el origen, el destino. No sé, a ver, veo tu imagen. Ya ahí veo que se ejecutó correctamente el crawler. A ver otra pantalla que pueda mostrarme para poder ayudarte. Ya, acá también se ejecuta correctamente el crawler. A ver. Ya, ese es lo. Acá estamos viendo los logs que se han visto. A ver, logs. Bueno, vamos a ver los logs que te aparecen a ti. Más, a ver. Ya, ¿has probado en actualizar tal vez? Qué raro que no te aparezca en la base de datos. Bueno, la tabla en la base de datos catalogada. ¿Has configurado correctamente el crawler? Por ejemplo, acá escribes el nombre. Acá vas a elegir el origen de datos, que en este caso es el bucket de S3. Le das a bronze S3 y acá le das a un bucket data source y eliges el archivo. A ver, crawler, ya base de datos catalogada, listo. Déjame ver, vamos a revisar. Mm, Prefijo, ya está. A ver, dale a edit y ve si has colocado correctamente el origen de datos en esta parte. ¿Hay alguien también que tenga este error o para poder ayudarles a solucionarlo? ¿O todos están correctamente ya en la parte del nodo de Glue? Pocket data S3, sales.json. Hacer, o no, si ese, hacer, deberías haber agregado correctamente ya la política de ya, así que no hay problema. A ver, envíame. A ver, a mí tampoco me funcionó el crawler. Qué raro, a ver. Han colocado correctamente en el rol de IAM la política de Glue Service Role. A ver, a ver, revisen su política, la que hemos creado personalizada, la que es política Glue personalizada, y verifiquen si han colocado correctamente el nombre del bucket y si tienen este recurso. Ahora revisen. Porque si es por eso, puede que la política no esté funcionando. Ya, pero muéstrame el JSON, el que se encuentra, el JSON de la política. ¿Hay alguien más que tenga ese error del crawler o todos están funcionando correctamente? A ti te salió, Martín. A ver, Bárbara. Ya, a ver, ya está, así que es, ya.
Tienes esta parte también de, no sé si lo tiene, de la regla de escritura de objetos. ¿Cuál es? ¿Qué ha faltado? Ah, puede ser. A ver, no creo. A ver. Ah, sí, tuyo tiene un bucket data source 1. Y en la política está con bucket data source. Exacto. Sí, sí, tienes razón, muy bien. A ver, a ti ya está solucionado, Bárbara. A ver, Luis, tal vez tú tienes el mismo error. Revisa bien el nombre del bucket en la política, o si no, cambia el nombre del bucket en S3, a menos que ya no puedan, porque el bucket es único. No vale, si quieren, no hay ningún problema. Ya pueden verificar en ese caso. Bueno, entonces tendría que modificar la política. Exacto. Solo le agregas acá data source, le das edit y acá le pones un -1. Un -1 en todo donde aparezca el bucket data source. Ok. Entonces sería acá -1, acá -1 y listo. Genial. Ahora, a ver. Estamos ya, bueno, este es CloudWatch. Política de IAM, estamos editando. Regresamos al Visual ETL. Quiero preguntar si están todos a la par con Blue Studio, bueno, excepción de Luis y de Bárbara, que no les funcionó el tema de crawler. Si están todos en el nodo de AWS Glue para continuar. Sí, sí, sí. Correcto. Entonces, pues bien, vamos a extender esto. Entonces, como vamos a utilizar la query que les he enviado, ya sea por Teams o por el grupo de WhatsApp, nosotros vemos que esta query SQL realiza ciertas transformaciones a la información proveniente del nodo anterior. Porque recordemos que acá el my data source es el origen de datos del nodo anterior que da como resultado. ¿Ok? Entonces, en esta query de SQL, ¿qué hemos realizado? Hemos realizado una función de coalesce. ¿Han escuchado la función coalesce? La que permite agregar un valor, ya sea un 0 o ya sea cualquier otro tipo de valor respecto a valores nulos que se encuentren en una columna. ¿Ok? En este caso realizamos un coalesce para los valores que sean nulos en la columna cantidad, que se convierten a 0, y para los precios unitarios que sean nulos, los convierte en un valor de 0 también. Entonces, hemos creado también una columna nueva que se llama Total Sales. En este caso vamos a poner Total Sales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de crear una columna ya calculada que multiplica la cantidad por el precio unitario, y si en caso esta multiplicación de como resultado un nulo, pues que se agregue un 0 o que se reemplace por un cero gracias al coalesce. Ok, entonces acá podemos realizar mucha más transformación de información. Ok, no solo nos vamos a quedar con esta sola query. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque si nosotros mandamos esta información, por ejemplo, hay datos nulos, no sé si pueden observar acá, a pesar de que hemos ingresado a la query, hay datos nulos, un nulo acá, un nulo por acá, otro nulo por acá, otro nulo por acá, incluso acá, bueno, acá ya están todos imputados, no hay ningún problema, pero hay valores nulos acá, ¿ok? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que es preferible que nosotros realicemos las transformaciones antes de enviarlo al destino. ¿Por qué? Porque Amazon Redshift no es una base de datos OLTP, como la que usamos en SQL Server, MySQL, Postgres, Oracle, etc. No, es una base de datos de información íntegra, de información verídica, y que se utiliza para el análisis de información. ¿Ok?
ahí no podemos realizar transformaciones porque no es el objetivo de la base de datos como lo es un data warehouse, ¿ok? No ese es el objetivo. Es por eso que de esta query tan simple que hemos realizado, vamos a realizar ciertas modificaciones que de alguna manera me ayuden a mí a mejorar la integridad de la información que vamos a enviar a Redshift para poder este, reducir esa carga de trabajo a Redshift, ¿ok? Y que solo Redshift se enfoque en qué? En realizar queries analíticas para que pueda ser consumida por otros usuarios finales. Entonces, en el caso de, vamos a revisar valores nulos. Tenemos valores nulos en la columna de clientes y valores nulos en las columnas de la fecha. Pero ahora, nosotros podemos transformar en la columna de clientes. Por ejemplo, podemos agregar a los clientes también la función QualS a la columna, a la columna cliente o customer, en este caso un QualS, para poder agregar un valor en caso resulte un nulo. En este caso voy a poner un NN que hace referencia a un desconocido. En este caso, cuando nosotros podemos ver reportes de información, no sé si han dado cuenta cuando compran, ya sea en Totus, ya sea en Wong o en otros supermercados, a veces no somos parte de los clientes regulares que compran en esos centros comerciales, sino somos clientes que van una o dos veces al mes, etcétera. Siempre he visto que a los nuevos clientes o los clientes que no tienen compras muy seguidas, les ponen clientes varios de descripción. No sé si han notado en sus boletas, en sus facturas, que nos piden nuestro DNI o a veces no nos piden y nos agregan la descripción del cliente, clientes varios. ¿Por qué? Porque no somos parte del registro de clientes de su base de datos. Entonces, acá en Martín dice que sí. Pues sí hay ese tema, porque muchos centros comerciales siempre prefieren fidelizar a sus clientes que hacen o que tienen compras regularmente y obviamente a ellos sí les piden sus datos, DNI, nombres, etcétera, pero a clientes, por ejemplo en mi caso, y las veces que voy por una vez o dos veces al mes, siempre me ponen como clientes varios, es decir, es esa categoría de clientes que no van muy seguido o no van no son compras, no realizan compras concurrentes, ¿ok? Por eso le vamos a poner NN para que sean clientes desconocidos o normalmente lo podemos poner clientes varios, ¿ok? Listo. Podemos dejarlo así, no hay ningún problema. Entonces, ahora se preguntará, ya, pero ¿y qué sucede con las fechas de la orden? En este caso, porque el origen de datos son datos de ventas. Así que tenemos el order ID, el order date, el customer, que es el producto, la categoría, etcétera. Sé que esta es una tabla que no está normalizada, pero que debería estarlo, pero para efectos del pipeline de datos vamos a entender cómo vamos a transformar esta información a través de un pipeline de datos en AWS, ¿ok? Por eso que solo estamos utilizando una sola tabla. Entonces, si no hay órdenes o fechas de ventas de esas órdenes, significa que esas fechas o que esas órdenes prácticamente no existen. Y al momento de analizarlos, si llegase a Amazon Redshift, los que van a analizar la información van a decir, pero ¿y por qué no hay fecha de venta en estas órdenes si tienen los demás campos? Pues entonces ahí hay un sesgo, ¿ok? Ahí hay un sesgo. Es decir, si no hay fechas de ventas, ¿por qué está registrado? Entonces, estos datos los vamos a omitir. Y pues lo único que nos tocaría realizar es una condición para decir, ¿sabes qué? Todas las fechas de ventas que sean nulas, hay que omitirlas. Para que dice, es AWS Glue Data Catalog, luego Dropdown Fields y luego, allá, a ver, vamos a ver el esquema. Primero es AWS Glue Data Catalog, luego Remove Null Rows para remover los nulos, luego los duplicados y finalmente en lo que estamos ahorita es la query de SQL, ¿ok? Pues bien,
Podemos nosotros analizar la información así, pero en Redshift no creo que sea muy verídico. Así que vamos a omitir las órdenes que no tienen fecha de venta. Vamos a darle acá un where. Vamos a modificar la query que tenemos inicialmente. Where order date is not null. Ok. Acá ya estamos filtrando la información para que solo hayan órdenes con fechas de ventas. Y si en caso querramos también eliminar todo el tema de los clientes varios que tienen un nulo, lo podemos hacer, lo podemos agregar. Pero si no, pues lo podemos dejar como clientes varios para realizar un análisis más eficaz. ¿Ok? Entonces, hasta este punto ya hemos realizado parte de la transformación del nodo del Visual ETL, toda la parte 2 de transformación. Hemos removido nulos, eliminado duplicados, hemos utilizado una query de SQL y el último punto a realizar es el cambio del esquema. Entonces vamos a ir a elegir el último nodo de Transforms, Chain Schema, que está por acá. Ahora, ¿por qué es importante este nodo en este tipo de procesos ETL? Porque nos va a permitir definir el mismo tipo de dato que el destino. Algo que les recomiendo es que siempre que trabajemos con Redshift como destino de datos, es que manejemos el mismo tipo de información que maneja su estructura y su sintaxis de SQL. ¿Ok? Porque Redshift es muy sensible de alguna manera. Es decir, si yo le envío un tipo de dato, por ejemplo, double no existe en Redshift, a pesar de que digamos no, que es una base de datos y debe estar, no. En la base de datos solo existen numeric y decimal. Así que en Redshift, si vamos a enviar un double, toda la información que contenga esta columna va a pasar como una nueva columna en Redshift y va a romper su esquema final y toda la información que debería estar en esa columna numérica o decimal de Redshift va a aparecer como nula, null, 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 null. Es por eso que este nodo del cambio del esquema es muy primordial en esta fase, porque nos va a permitir relacionar correctamente los tipos de datos que estamos transformando a los tipos de datos que se van a almacenar en Redshift. Entonces, order date, obviamente, string no existe en lo que es Amazon Redshift. Existe text, pero tampoco order date va a ser un string, sino va a ser una fecha. Así que vamos a elegir un date. Y date sí existe en Redshift. Así que el esquema se cambió correctamente. Entonces, acá, por ejemplo, vemos que no hemos cambiado correctamente el nombre del campo. Así que vamos a regresar a la query anterior. Vamos a poner as customer, porque nos faltaba agregar ese nombre de nueva columna, ¿ok? Porque habíamos realizado una función cual es. Entonces, vamos a chain esquemas. El nombre del cliente si va a ser string, el nombre del producto también, el nombre de la categoría igual. La cantidad también no hay ningún problema. Precio unitario sí hay que cambiarlo. Double no existe en Redshift. En Redshift existe decimal. Entonces lo cambiamos a decimal. La región está normal, no hay ningún problema. Y la nueva columna que hemos creado, que es double, que perdón, es total sales, no es double, sino es decimal, porque decimal sí existe como tipo de dato en Redshift. Así que ya tenemos todos estos nodos de este slide completos. Acá igual lo podemos observar. Order date, cambiamos de string a un tipo date. Unit price de double a decimal, a lo mismo que total sales con total sales. ¿Ok? A un tipo decimal, de double a decimal. Entonces, les voy a pasar esta query modificada para que la puedan agregar y podamos ir a la par. Las envío por Teams y por el grupo de WhatsApp. Y listo. Entonces, hasta este punto ya tenemos todos los nodos de la transformación y del nodo de origen. ¿Qué faltaría? El nodo de destino, la conexión hacia Redshift, que es ya la parte preliminar de este pipeline de datos. Entonces, primero vamos a darle a guardar. Ojo, recuerden siempre guardar con cada paso que realicen. Vamos a regresar al slide. ¿Y qué es lo que sigue ahora? A ver, vamos a darle al siguiente. Ahora toca configurar Amazon Redshift.
Pero para entender Amazon Redshift, debemos primero saber qué es este servicio, cómo se compone, qué es lo que tiene internamente estructurado, ¿ok? Entonces, Amazon Redshift es un servicio serverless en AWS. ¿Qué es un servicio serverless en AWS o en cualquier proveedor cloud? Es un servicio donde no administramos un servidor como tal. A pesar que utilicemos un servicio que tenga poder de cómputo, capacidad de red, almacenamiento, etcétera, nosotros no lo vamos a administrar. Es decir, yo no voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero 20 GB de RAM, 150 teras de almacenamiento, la capacidad de red que esté al límite. No. Esto lo va a decidir AWS. Él lo va a administrar. Y nosotros solo nos vamos a encargar de qué? De realizar las operaciones pertinentes sobre el servicio. Por eso es que Amazon Redshift es serverless. Aunque hay una variación. Redshift tiene por un lado el modo serverless, y por otro lado tiene el modo manual, el automático. Pero no es muy recomendado porque Redshift es un servicio que cobra un poco caro y utilizar un serverless es mejor porque se va a poder de alguna manera adaptar al flujo de trabajo que tengamos o a las cargas de trabajo que realicemos dentro de Amazon Redshift. Entonces, Amazon Redshift es un data warehouse. Este, si hemos visto o si han visto temas de inteligencia de negocios, de análisis de datos, sabemos que un data warehouse es una base de datos orientada al procesamiento y el análisis de la información. Es decir, no se cierne en registrar información, no, sino que se cierne solo en, de alguna manera, la lectura de grandes volúmenes de datos. Amazon Redshift Data Warehouse es igual que BigQuery de GCP y un servicio de Azure también, que en este caso no me acuerdo el nombre, pero también. Entonces, Amazon Redshift es un data warehouse en la nube, está orientado al análisis de datos, al procesamiento en paralelo. ¿Qué quiere decir ese procesamiento en paralelo? Que por debajo, al momento de nosotros ejecutar una query, Amazon Redshift trabaja con clusters. ¿Qué son los clusters? Son, bueno, tengamos la idea, ¿no? Son pequeñas computadoras que distribuyen o que internamente tienen muchos subequipos, ¿ok? En este caso, el cluster presenta un leader node y varios compute nodes. Trabaja con la infraestructura de nodos y cluster, ¿ok? Eso es lo que es Amazon Redshift. Trabaja por debajo al ejecutar una query. Entonces, el cluster pensamos como una computadora súper pequeña, pero potente, que a su vez tiene componentes que son los nodos. En este caso tiene un leader node, que es el encargado de recibir las queries en SQL, porque Amazon Redshift es un data warehouse, donde nosotros vamos a ir escribiendo queries SQL para poder obtener información, ¿ok? Este clúster, como ya les había dicho, es una pequeña computadora que contiene un leader node, que es el encargado de recibir las consultas SQL que nosotros vamos a realizar para analizar y distribuir su tráfico. Este leader node además tiene subalternos, de alguna manera, por así decirlo, que se le conocen como compute node, los cuales almacenan la información de forma distribuida y se encargan de ejecutar la información en paralelo sobre su porción de información. Es decir, supongamos, yo tengo un clúster en Amazon Redshift. Este clúster tiene un leader node y 10 nodos de cómputo, ¿ok? Toda la información que yo almacene, ya sean 10, 20, 30 gigabytes de información, se van a repartir entre cada nodo de cómputo del clúster. Es decir, si yo tengo 6 nodos de cómputo, tengo mi leader node, de información que yo almacene, supongamos 30 gigabytes de información, cada compute node o cada nodo de cómputo va a almacenar 5 gigas de forma distribuida. Y al momento que yo elabore o ejecute una query, la información se va o todo el procesamiento de la información se va a realizar en paralelo, un MPP. ¿Ok? Esto es lo que permite que los data warehouse sean muy óptimos para el tema de las consultas en grandes cantidades de información. ¿Por qué? Porque trabaja con información que se distribuye en su infraestructura.
Y esto es una infraestructura muy interesante, porque además los data warehouse o las bases de datos OLAP, a diferencia de las bases de datos OLTP, almacenan la información de forma columnar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, voy a mostrarles un Excel que había preparado. A ver, no sé si, no sé si se puede observar el Excel para que puedan entender cómo es el almacenamiento columnar y a nivel de filas y la diferencia entre el OLTP y el OLAP. ¿Se puede observar? Sí, sí, sí. Correcto. Entonces, vamos a entender, bueno, el OLTP me imagino que la mayoría ya lo ha de haber visto e incluso indirectamente lo ha utilizado en bases de datos SQL Server, Postgres, Oracle, MySQL, etc. Esta base de datos almacena la información a nivel de fila. Es decir, nosotros podemos ver esta tabla de clientes y vemos que la información de toda la fila es una sola, ¿ok? Toda esta información representa una sola fila. Al igual que esta otra. Representa una sola fila, representa una sola fila, representa una sola fila. Este es el típico almacenamiento de base de datos transaccionales, en las cuales solo se rigen a registrar información, transacciones, etc. Registrarlas, actualizarlas, eliminarlas. Todos trabajan a este nivel de filas, ¿ok? Pero en los bases de datos OLAP, con lo que había mencionado de Redshift, se trabajan en un almacenamiento columnar. Es decir, los datos se van a separar por columnas y es como si tuviéramos una lista. Por ejemplo, en este caso, a diferencia del primer cliente, el cliente ID 1 tiene su nombre, su apellido, su edad y su fecha de nacimiento en una sola fila. Pero acá, en el almacenamiento columnar de la base de datos OLAP, todo es hacia abajo. Es como si tuviéramos la columna de cliente ID, una sola relacionada para puro cliente ID. La columna de nombres con todos solo los puros nombres. La columna de apellidos con los puros apellidos. Igual para la edad, igual para la fecha de nacimiento. Todo es en columna, ¿ok? ¿Esto qué permite? Pues permite que cuando realicemos un análisis, una query, el sistema solo va a leer lo que va a necesitar y no va a leer toda la fila, haciendo que las consultas sean mucho más rápidas y obviamente mucho más óptimas. Y es por eso que este almacenamiento columnar en las bases de datos OLAP tiene una potencia muy, muy alta, adicionalmente de la infraestructura de clusters que trabaja por debajo Redshift. ¿Ok? Entonces, ya estamos en Redshift, ya explicamos cuál es este servicio, cuál tiene esta funcionalidad, etcétera. Entonces, como parte del proyecto, del bootcamp, Redshift va a ser esta, este punto de destino, este lugar de destino donde los datos transformados gracias al Visual ETL van a almacenarse, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a ir ahora a configurar lo que es Redshift. Nos vamos a ir directamente al servicio. Vamos a ir a buscar Amazon Redshift. Y aquí está. Ok, estamos dentro de Redshift. Podemos nosotros crear una base de datos serverless, como ya le habíamos mencionado. Redshift es serverless. Vamos a ir acá a Redshift serverless. O en este caso serverless dashboard. ¿Ok? Vamos a ir a esta opción serverless dashboard para crear y configurar correctamente Redshift como una configuración preliminar para poder ya terminar por hoy de la sesión. Vamos primero a configurar el workgroup. Vamos a ver a create workgroup. A ver, en esta parte de la creación del workgroup vamos a configurar todo el poder de cómputo que nos brinda Amazon Redshift al ser serverless. Es decir, toda esta potencia de cómputo solo lo vamos a dejar por defecto y vamos a crear y vamos a configurar ciertos campos. En este caso, el nombre del workgroup se va a denominar Workgroup Project S3 Blue Redshift. Les voy a enviar por aquí el nombre. A ver, estoy viendo una pregunta aquí. Por eso es conveniente poner en el select de las queries los campos que queremos y consultar y no un select from, un select asterisk. Exacto.
Esto también es importante porque en las bases de datos OLTP, al no ser óptimas para realizar queries, al utilizar el asterisco sí va a traer toda la información de golpe y esto va a afectar en el rendimiento. Y obviamente en la base de datos OLAP, si nosotros también es una mala práctica utilizar el select asterisco, porque la información que va a procesar es toda la que tiene almacenada. Y obviamente Amazon Redshift te va a cobrar por información procesada y por la información que se está almacenando. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el nombre del workgroup. El nombre del workgroup, perdón, que es toda la potencia de cómputo que nos va a brindar Amazon Redshift. Hacer ese de acá. En este caso, estos campos los vamos a dejar por defecto. Vamos a dejarlo por defecto y vamos a ir a esta parte de la seguridad y la red. ¿Ok? En este caso, nosotros vamos a elegir la VPC por defecto que tiene nuestra cuenta de AWS. Porque sí, Amazon nos brinda su servicio de Amazon VPC y nos da una red por defecto sobre la cual vamos a trabajar todos nuestros proyectos de AWS. Ahora, vamos a elegir esta red por defecto. Nosotros sí podemos verificar que es VPC. VPC es un servicio que permite crear VPCs o redes virtuales dentro de AWS para poder segmentar y agrupar recursos en la misma cuenta de AWS, ¿ok? Esto es todo un mundo. Voy a explicar de manera general qué es y gracias a la configuración de la red, ¿ok? Entonces, vamos a elegir la VPC que nos brinda AWS por defecto, que es esta. El grupo de seguridad también lo vamos a dejar por defecto. ¿Qué es un grupo de seguridad? Un grupo de seguridad es la barrera que protege a nuestros recursos que se encuentran dentro de nuestra VPC. Es decir, este grupo de seguridad es, supongamos, es como ese de seguridad que para en, no sé, en los centros comerciales, en las discotecas y te permite, ¿sabes qué? Tú no puedes entrar, tú sí puedes entrar, ¿ok? Representémoslo así los grupos de seguridad. Entonces, Redshift, al ser un servicio altamente disponible, porque la alta disponibilidad también es una característica de AWS, porque permite que todos nuestros servicios que utilicemos dentro de AWS puedan redundarse y puedan replicarse en toda la zona de disponibilidad que había mencionado el día de ayer. Entonces, Redshift, como es un servicio serverless, requiere que sea altamente disponible. Y por eso es que la VPC que vamos a elegir tiene que tener múltiples subredes. En este caso tenemos 3 subredes. Esto indica que es altamente disponible y el servicio se va a poder replicar en estas 3 subredes. ¿Ok? Entonces, como ya tiene por defecto 3 subredes nuestra VPC general, vamos a dejarlo por defecto. Estos campos también lo vamos a dejar por defecto y listo. Vamos a darle a siguiente. En este caso, el namespace es la configuración que vamos a tener de nuestras credenciales de Amazon Redshift. Porque recordemos, Amazon Redshift es una base de datos. Y si nosotros hemos utilizado SQL Server, Postgres, MySQL, siempre nos pedían unas credenciales. Este namespace va a realizar esa misma configuración de credenciales para nosotros acceder de manera segura a nuestra base de datos o nuestro data warehouse en Redshift, ¿ok? Entonces, el nombre del namespace va a ser nsproject s3glue redshift. Voy a enviarlo por acá. Ahora acá hay una pregunta. ¿Es la configuración predeterminada de antes? Esta es una opción muy diferente. Si tú gustas, puedes ir a la parte de Redshift Serverless. Y acá hay una parte que dice Serverless Dashboard. Aquí una vez que ingresas vas a crear por defecto el workgroup. Desde cero también el namespace para que tengas un mayor control en estos dos puntos. ¿Ok? Voy a enviarle también el nombre del namespace en el grupo y listo. El namespace, bueno, ya le vuelvo a repetir, va a ser todo el tema de la configuración que vamos a realizar para las credenciales de acceso a nuestra base de datos y listo. Entonces, por defecto, la base de datos se va a llamar dev y acá nosotros vamos a poder personalizar las credenciales del usuario administrador. En este caso,
El nombre del usuario administrador lo vamos a dejar por defecto. Y la administración del password sí vamos a tener que darle, bueno, solo vamos a, por recomendación del proyecto, vamos a darle agregar una contraseña manual porque para mayor seguridad necesitamos utilizar AWS Secret Manager, que es un servicio que nos permite guardar secretos en AWS. ¿Qué son estos secretos? Son cadenas de conexión, usuarios, contraseñas, como lo que podemos ver acá, entre muchos más, información sensible que nuestros servicios y aplicaciones dentro de AWS utilicen. ¿Ok? Entonces, vamos nosotros a crear una contraseña manual. En este caso, yo voy a utilizar una contraseña que tengo por acá definida. Voy a mostrarlo porque no hay ningún problema, porque ustedes no tienen acceso a esta base de datos. Así que 1, 2, 3, 4, 5, arroba el hashtag. Vamos a crear este usuario. Vamos a customizar y a personalizar la contraseña también. Y ahora, en permisos, aquí es donde pueden tener una duda. Decir, ¿sabes qué? Este permiso vamos a agregar un role IAM, pero ahora, ¿es el mismo role IAM que hemos creado anteriormente? Pues no, no es el mismo. ¿Por qué? Porque este rol va a permitir que Redshift acceda directamente a S3 para leer y escribir los datos. Es decir, Redshift va a permitir que la conexión que haya con Glue sea mejor. ¿Ok? Entonces, vamos a crear este rol aparte. Vamos a ir a el servicio de allá. Vamos a buscarlo por acá. Vamos a darle a crear una política porque si estamos siguiendo acá nuestro rol de IAM para Redshift, tenemos que crear una política personalizada, ¿ok? En este caso el nombre va a ser política personalizada.json. Voy a pasarles por acá el nombre. Voy a enviarles por acá también el nombre de la política personalizada para Redshift. Crear política. El JSON, en este caso el JSON es toda esta parte. Vamos a asignarle esta política personalizada. Tenemos este JSON. Mientras vamos creando la política, quiero ver si tienen alguna duda para poder solventarlos. ¿Tienen alguna duda? A ver. Ahora bien, esta política que vamos a crear, pues va a permitir que Redshift pueda leer datos desde S3. O sea, hace lo mismo por sí, ya Glue, pero igual necesitamos asignarle este rol con permisos específicos, ¿ok? Vamos a darle a crear esta política. El nombre de la política ya lo había colocado por aquí. Era política Redshift personalizada, ¿ok? Por acá. Creamos la política personalizada. Listo. Vamos a crear el rol. El rol, en este caso, que lo va a utilizar el Redshift. Sí, vamos a dar que Redshift sea personalizado. El rol. Vamos a dar el siguiente. Vamos a elegir la política personalizada que hemos creado. Vamos a darle al siguiente. El nombre del rol. En este caso, el nombre del rol lo tenemos por acá, que es Amazon Redshift Role S3 Project. A ver,
Vamos a crear el rol por aquí. Creamos, asignamos la política y listo. Listo. Ya una vez creado el rol en Redshift, para Redshift, vamos a poder asociarlo a nuestra configuración inicial que tenemos de Redshift. En este caso, si no les aparece, tenemos que actualizar esta configuración del workgroup. Vamos a tener que colocar de nuevo el nombre del workgroup. A ver, aquí está. Vamos a ver, colocamos el nombre del workgroup. Ahí, espacios. Listo, dejamos toda la capacidad por defecto. Las redes es la seguridad, la VPC, Security Group, Subnets. Vamos al siguiente. El nombre del namespace para configurar las credenciales de nuestra base de datos. También lo pegamos por acá. En este caso vamos a personalizar las credenciales. El usuario administrador se va a llamar de esa manera. La contraseña va a ser la siguiente. Listo. Entonces, asociamos acá el rol de Jan que hemos creado anteriormente. Lo asociamos. La encriptación y la seguridad lo dejamos por defecto. Y le damos a siguiente. ¿Ok? Aquí ya podemos revisar todas las configuraciones previas que hemos realizado. Por ejemplo, workgroup, el namespace, todo el tema de la seguridad y la red, la configuración personalizada de las credenciales del administrador, la base de datos que ya la habíamos visto, el rol de IAM y listo. Vamos a darle a crear. Aquí ya se está creando la base de datos de Redshift. Ya vamos a poder, de alguna manera, llegar a la fase preliminar del bootcamp. En este caso, esperamos que Redshift cree la base de datos, el workspace, el namespace también. Y listo. Entonces, mientras se va creando la base de datos, quiero ver si algunos tienen alguna duda, sino para pasar al tema ya de la integración de Glue y Redshift, que es un paso muy importante. ¿En qué parte de la personalización de credenciales? Ah, ya. A ver, te explico. Vamos a intentar crear otro tipo otra base de datos, ¿ok? Mientras se va creando la nuestra, vamos a ir acá, crear otro workgroup. Vamos a crear uno de ejemplo, ¿ya? Sample. Esta es la configuración del workgroup. Tú te has quedado en la personalización de credenciales. Entonces, esto dejamos por defecto todo esto, y vamos acá. Ahora, el namespace es la configuración de las credenciales que vamos a tener para acceder a Redshift. No sé si tú has utilizado SQL Server, MySQL o Postgres. Cuando intentas acceder a través del sistema de administración de la base de datos, para que puedas ejecutar consultas sobre el motor, te pide unas credenciales, ya sea autenticación con Windows, en el caso de SQL Server, o una autenticación normal de SQL Server. Ya, esta es la configuración que también se realiza en Redshift, porque es una base de datos. Y también te va a pedir credenciales, ¿ok? Entonces, acá tú vas a ingresar el namespace, que es toda la parte de la configuración de las credenciales. Puede ser un cualquier nombre. Nosotros hemos puesto en este caso NS Project S3 Club Redshift, caso de example. Acá, en la base, el nombre de la base de datos y el password, si nosotros lo vamos a personalizar las credenciales de usuario, por defecto nos va a dar el nombre de la base de datos como dev, ¿ok? Pero nosotros podemos personalizar nuestro nombre de usuario, de administrador. En este caso yo le voy a dejar por defecto admin. Y la administración de la contraseña podemos o configurarla de manera manual, como hemos hecho en este caso, o también por seguridad podemos utilizar AWS Secret Manager, que es un servicio que nos permite guardar todos los secretos que van a utilizar nuestras aplicaciones y nuestros servicios para interactuar entre ellos. Es decir, credenciales de una API, credenciales de una base de datos como el usuario y la contraseña, una cadena de conexión, etcétera. Pero para efectos del proyecto vamos a utilizar bueno, vamos a agregar una contraseña manual a todo el tema de la configuración del namespace.
¿ok? Entonces, después del namespace, ya pasamos a asociar el rol de IAM de Redshift para que pueda tener una conexión segura con S3 y Glue. Y listo, le damos a siguiente. Podemos revisar todas las configuraciones que hemos creado. Y listo, esperamos a que se cree la base de datos en Redshift y listo. Ya tenemos ya nuestro workspace y namespace creado correctamente, ¿ok? Y nos va a aparecer algo como esto. Entonces, no sé si se han quedado en esa parte o en qué otra parte se han quedado. A ver. Brian, tú preguntas sobre la parte del servicio de IAM que necesita Redshift, ¿cierto? Claro, se selecciona ese rol. Selecciónalo ahí. Si en caso ya te aparece, pues puedes seleccionarlo y ya una vez le das a siguiente y lo puedes ya configurar correctamente todo el tema de Redshift. Solo se selecciona el rol nomás. A ver, dice que el rol de IAM no puede ser utilizado porque este ya está linkeado. Porque ese es un servicio linkeado. Mm, a ver. ¿Lo has creado anteriormente el servicio? Ah, no, a ver. Servicio rol. Tú has elegido. Tú has creado uno, pues. Has creado un rol desde cero. Tú le has dado a crear un rol de allá. El rol que hemos creado nosotros es uno personalizado. A ver, aquí, acá está. No sé si te das cuenta. Tú has elegido un rol ya creado por el mismo Redshift, pero nosotros hemos creado una política personalizada, la cual tiene, bueno, esta política, tiene este rol. A ver, tenemos, ¿dónde está el rol? Aquí. Este es el rol que hemos creado y la política personalizada que hemos adjuntado es esta de acá. Así que voy a pasarlos por el chat la política y por el grupo de WhatsApp. Esa es la política que debe utilizar el rol y vamos a relacionarlo con Redshift, ¿ok? Entonces, una vez que ya hemos creado el workgroup, hemos configurado correctamente nuestro namespace, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería ya integrar Glue netamente con Redshift a través de una conexión y una VPC endpoint, ¿ok? Entonces, este paso es muy importante porque, primero, podemos realizar cualquiera de los dos en el orden que querramos, pero si vamos a realizar uno primero, al momento de querer crear otro, va a salir algún error. Así que yo les recomiendo empezar primero con conexión JDBC, ¿ok? Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros integrar Glue con Redshift? Porque esto es una configuración de conexión dentro de Glue. Nos va a permitir conectarnos a fuentes de datos externas como Redshift y vamos a utilizar un JDBC para poder establecer una comunicación adecuada. Ahora, este es un paso crítico, ¿ok? Porque AWS Glue necesita sí o sí conectarse a través de, bueno, conectarse a Redshift para poder escribir los datos que está procesando en su ETL visual o entre el visual ETL que estamos construyendo. Así que vamos a revisar acá a Glue.
Ahora, esta conexión de JDBC es muy importante, como lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque si vamos acá al Visual ETL, al momento que nosotros vamos a querer conectar estos datos ya procesados a Redshift, no se va a poder, porque necesita una conexión de punto a punto con un conector. No sé si han utilizado lenguajes de programación como Java, como Python, y ha habido oportunidades donde al querer conectarse a una base de datos siempre necesitaban un conector, un JDBC. En el caso de AWS, y respecto específicamente en Glue, es igual. Necesita un JDBC para conectarse a la base de datos, en este caso Redshift. En este caso, vamos a crear esta conexión de entre Glue y Redshift con este JDBC. Pero ahora, ustedes dirán, ya, pero ¿cómo lo vamos a realizar? Bueno, cuando yo estaba realizando este pipeline, encontré dos maneras. La primera era a través de la interfaz gráfica. Por ejemplo, vamos a AWS Glue, nos vamos a la sección de Data Catalog y Connections. ¿Ok? Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacerlo de manera a través de la UI porque he venido realizando trabajo con UI en Visual ETL. Entonces, si yo le daba Create Connection, pues acá había un montón de configuración que a veces confundía y siempre me salía un error. ¿Por qué? Porque al momento de que Glue necesita conectarse con Redshift, tiene que estar en la misma subred. ¿Ok? ¿Y qué es la subred? Es una segmentación, es una parte de la VPC que hemos creado o que tiene por defecto Amazon. Entonces, siempre salía un error. Porque, por ende, yo lo realicé mediante la UL, mediante la Cloud Shell de AWS. En este caso, para nosotros crear esta conexión de manera correcta, vamos a utilizar la shell de AWS. ¿Ok? Primero vamos a copiar, o estamos ya en el recurso que nos permite crear un comando en la shell de AWS. Lo voy a pasar por acá. ¿Qué nos permite este comando? Pues crear la conexión interna entre Glue y Redshift. ¿Ok? Entonces, vamos a acceder a la shell de AWS. Vamos a dar al icono acá de la terminal. Vamos a esperar que inicie. ¿Ok? Entonces, ya está preparando toda la shell y listo. Ya estamos listos para ingresar no, perdón, todo este comando. ¿Ok? Pero yo lo voy a explicar punto a punto. Primero, yo quiero que abran un bloc de notas y en ese bloc de notas peguen el comando que vamos a realizar, porque este comando tiene ciertos campos que necesitamos reemplazar, ¿ok? Entonces, estos campos se van a reemplazar por la información que hemos creado gracias a Redshift. Entonces, vamos a ir acá a Redshift, vamos a abrirlo en otra pestaña. Estamos acá en Redshift. Acá también se abre la shell de AWS. Vamos a darle a Workspace. Vamos a darle a cerrar acá y listo. Entonces, ¿qué es lo que realiza este comando? Podemos verlo por aquí. Primero, vamos a crear una conexión entre Glue con Redshift, pero la conexión se va a crear directamente desde Glue. Así que vamos a darle a AWS Glue, crear conexión o create connection. La conexión va a ser de entrada. El nombre que le vamos a poner es Glue Redshift Connection. La conexión va a ser de tipo JDBC, porque necesitamos conectarnos a una base de datos y lo mismo que abrirnos conectados cuando desarrollamos software en Java para conectarnos a MySQL, SQL Server, necesitamos hacer JDBC. ¿Ok? La descripción, pues, es una conexión de Glue para Redshift Serverless y las propiedades de la conexión, así como las cadenas de conexión que teníamos al conectar sistemas desarrollados en Java, sistemas desarrollados en Python para SQL Server, MySQL. También necesitamos propiedades acá para la conexión de Glue con Redshift. Entonces, necesitamos primero la URL, la conexión de la URL del JDBC. Esta conexión, ¿de dónde la podemos obtener? Pues
del workspace que acabamos de crear en Redshift. Entonces, vamos a ir a Redshift, vamos a nuestro workspace y nos dirigimos hasta este punto. El JDBC URL. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar y lo vamos a reemplazar en nuestro bloc de notas. Vamos a reemplazar la URL por la conexión y listo. ¿Cuál es el segundo paso a reemplazar o el segundo campo? Pues las credenciales del administrador. Tenemos el username, que es el mismo que habíamos dejado por defecto. El password que habíamos configurado, en ese caso yo le había colocado unos 345. Hashtag. Bueno, acá vamos a forzar que se encripte toda esta conexión. Y en este caso necesitamos requerimientos de una conexión física. Esto es importante porque Redshift, como ya habíamos mencionado, se distribuye en varias zonas de disponibilidad. Y en este caso necesitamos una zona de disponibilidad. Yo les recomiendo la zona de disponibilidad A de la región en que se encuentran. Es decir, ustedes van a verificar, van a ver y van a ver acá la región en la que se encuentran y van a decir, ah, ¿sabes qué? Yo me encuentro en la región de Ohio, que es US S2. Entonces, si yo voy a mi workspace de Redshift, me voy al tema de la red y la seguridad y veo todas las subredes y porque yo les recomiendo que lo hagan en la subred, en la zona de disponibilidad A, pues van a ir a VPC, al servicio, van a buscar cuál de estas subredes, porque como ya les había mencionado, las subredes van a permitir segmentar toda la VPC general. ¿Esto qué quiere decir? Que va a permitir una alta disponibilidad, ¿ok? Entonces, vamos a ver, o vamos a verificar cuál de estas subredes se encuentra en la zona de disponibilidad A de la región de Ohio. Vamos a ir a VPC, vamos a ir acá al tema de subredes y vamos a verificar acá todas las subredes. ¿Cuál de ellas se encuentra en la zona de disponibilidad A? Pues esta, que es la primera. Entonces, la subred con el ID 0302 es la que vamos a utilizar para la conexión, para crear la conexión de Redshift. Entonces, vamos a ir por acá. Vamos a verificar 0302. Y aquí está, 0302, ¿ok? Vamos a copiar y vamos a pegar en nuestro bloc de notas. Vamos a pegar la subnet sobre la cual vamos a trabajar, que ya había recomendado, que es la zona de disponibilidad A. Y listo. Tenemos esta zona, esta subred, porque es el subred ID. También necesitamos copiar, bueno, en este caso nos pide el ID del grupo de seguridad sobre el cual se está trabajando Redshift. En este caso trabaja sobre este grupo de seguridad, como ya habíamos mencionado. El grupo de seguridad es una barrera que nos permite verificar qué tráfico puede entrar a nuestros recursos dentro de AWS. En este caso vamos a elegir el grupo de seguridad por defecto de la VPC que nos ofrece Amazon, el cual es este, y la zona de disponibilidad sobre la cual estamos trabajando es US 2A. Entonces también es US 2. Ok, correcto, entonces. Vamos a ir acá. Vamos a terminar de colocar la zona de disponibilidad sobre la cual vamos a trabajar es la zona de disponibilidad A, porque es la que se encuentra nuestra subred que hemos creado, zona de disponibilidad 2A, ¿ok? Entonces, vamos a dejar este por defecto. Y si en caso llegase a ocurrir un error al momento de crear esta conexión, es porque hemos tipeado mal nuestra zona de disponibilidad o nos encontramos en una zona de disponibilidad diferente, ¿ok? Bueno, lo copiamos, estamos acá en esta close shell, vamos a pegar acá el comando, vamos acá a rectificar todos los comandos que hemos ingresado y hemos completado con los campos anteriores, la contraseña, el JDBC URL connection, la subred, la zona de disponibilidad y el security group. Vamos a darle a pegar. Una vez que está pegado, solo le vamos a dar Enter y se va a crear la conexión correctamente. Como vemos, no nos sale un error, significa que la conexión está creada exitosamente. Vamos a regresar acá a Glue. Vamos a actualizar este servicio. Acá vamos a cerrar.
y ya está creado la conexión de manera correcta. Listo. Ya tenemos esta primera parte. Entonces, como última parte ya de esta segunda sesión, vamos a crear el VPC endpoint. ¿Y por qué es primordial este endpoint para crear entre S3 y Glue? Porque a pesar de que Glue y S3 son servicios de AWS, no se comunican de manera automática dentro de nuestra red, ¿ok? No se comunican. Es decir, que cuando nosotros ejecutemos, por ejemplo, el job dentro de nuestra VPC, solo Redshift va a tener acceso con él mismo y con, perdón, Glue va a tener acceso con él mismo y con Redshift. ¿Por qué? Porque el servicio de Amazon está expuesto hacia Internet y la VPC que nosotros tenemos es una VPC privada, ¿ok? Es por eso que necesitamos crear este endpoint VPC. ¿Para qué? Para que se pueda conectar de manera directa Glue dentro de S3 y sirva como un puente para que todos los servicios de AWS, en este caso la VPC, con S3, de alguna manera se relacionen y coexistan dentro de la misma red privada sin salir a Internet. Es decir, el servicio de Glue necesita de Redshift, perdón, necesita del servicio de S3, pero S3 está expuesto a Internet. Entonces, lo que vamos a hacer con la VPC Endpoint es crear un túnel seguro que permita conectar ambos servicios de manera más segura, de una manera encriptada, porque obviamente todos los datos están encriptados. Y ya con esto ya tendríamos correctamente configurado la configuración entre Glue y Redshift. Entonces, vamos a ir primero a la VPC Endpoint. Vamos a ir al servicio de Amazon VPC para crear este endpoint. Pues bien, vamos a ir al apartado de Private Links and Lattice Endpoints y vamos a crear un endpoint. ¿Ok? En este caso, este es un endpoint automático que crea AWS. Vamos a darle a Create Endpoint. El nombre del endpoint, en este caso yo tengo aquí el recurso. También vamos a crear una política de IAM por defecto. En este caso, el nombre del endpoint va a ser Endpoint Glue S3 Project Glue Redshift. Dale acá. Voy a enviarles por acá en este caso en Teams y en el grupo de WhatsApp. El tipo de servicio que voy a utilizar, pues en este caso es S3. Es que voy a buscar aquí bueno, voy a seleccionar el tipo de AWS servicios. En este caso voy a elegir o voy a buscar el servicio de S3. Vamos a elegir acá el nombre, servicio de S3. Ojo, hay que tener en cuenta que debemos estar en la misma región, US2, US2. Entonces, estamos en la misma región y el tipo de servicio que vamos a elegir es el tipo Gateway, ¿ok? Luego vamos a dejarle a VPC por defecto que tenemos por parte de AWS. Y en este caso la route table la vamos a elegir también. Y vamos a elegir una política personalizada. ¿Por qué? Porque necesitamos que S3 y el bucket de S3 se conecte directamente con nuestro servicio de Glue sin exponerse a Internet y obviamente tengan una conexión directa entre ellos. Entonces, vamos a ver la política. En este caso, la política es solo esta, y la cual va a permitir que carguemos objetos, bueno, que obtengamos objetos, carguemos, eliminemos, listemos el bucket. ¿Y esto en qué servicios? Pues en el servicio de S3, bueno, en el bucket de S3 que hemos creado y en servicios de S3 que necesita él para poder funcionar correctamente, que es ya lo que había mencionado anteriormente. Entonces, les voy a enviar por aquí la política, al grupo de WhatsApp también. Vamos a agregar acá en el endpoint la política personalizada. Y a ver, verificamos que todo esté listo la configuración del endpoint. El nombre, el tipo de servicio,
el servicio, en este caso Amazon S3, el tipo Gateway. Luego vamos a elegir la VPC, el route table por defecto y obviamente vamos a elegir una política personalizada. Ahora, ¿esto por qué lo realizamos? Porque nuestra VPC por defecto no tiene una salida a Internet de manera segura, es decir, mediante un NAT Gateway. Y el NAT Gateway es un componente que nos cobra en AWS, por eso es que realizamos esta conexión directa de punto a punto entre Glue y S3 para que mantengan una conexión más directa, que no nos cobre y que obviamente sea más segura. ¿Ok? Después de toda esta configuración, vamos a darle a crear un endpoint y listo. Ya tenemos toda la parte cerrada de esta sesión del día de hoy. ¿Qué hemos realizado? Hemos realizado bastante, la verdad. Hemos realizado todo el tema de Glue, hemos realizado la parte de la base de datos catalogada, del crawler, hemos realizado todo el flujo del Visual ETL, hemos realizado la configuración un poquito pesada de Redshift, y las conexiones entre Glue, Redshift, entre S3 y Glue. Y bueno, hasta ahí sería la sesión del día de hoy. Ya mañana vamos con la parte de ejecución del job. Vamos a validar que la información esté correctamente almacenada en S3, perdón, en Redshift. Y pues, si tienen alguna duda, ya podemos culminar, ¿no? El día de hoy. Sí, vamos a juntarlo el día de hoy también. Solo esperemos que se genere, lo subimos y lo pasamos ahí.